Tercera parte de Incompatibles. Capítulo 11. La incomodidad de no ser valorada. Sarocha llevaba días con una sensación persistente, como una astilla diminuta bajo la piel. No dolía todo el tiempo, pero bastaba un movimiento involuntario para recordarle que estaba ahí. En el auto, en el estudio, incluso en momentos triviales. Probándose un vestido, revisando correos. La imagen regresaba sin aviso. Rebeca levantando la mirada apenas lo justo, respondiendo con corrección, sin dureza y sin interés. Eso era lo insoportable. No podía culparla de nada concreto. No había habido una palabra hiriente, ni una escena incómoda, ni siquiera una tensión evidente para los demás. Pero Sarocha sí la había sentido, con una claridad brutal. La indiferencia no era un vacío, era una elección. Había pasado la vida aprendiendo a leer gestos mínimos. Una pausa demasiado larga, una respiración contenida, la forma en que alguien inclinaba el cuerpo cuando ella entraba en una habitación. Sabía cuándo provocaba algo. Siempre lo sabía. Con Rebeca no. Y eso la había enfurecido más de lo que estaba dispuesta a admitir. Se reprochaba mentalmente cada vez que el recuerdo volvía. Fue solo una fotógrafa, se decía. Una profesional correcta que hace su trabajo y ya. Pero la frase no se sostenía. No explicaba por qué había sentido esa urgencia absurda de aclarar lo de En. No explicaba por qué le había importado tanto que Rebeca no reaccionara. En. El nombre le producía ahora una mezcla incómoda de rechazo y fastidio. No porque hubiera hecho algo mal, no lo había hecho, sino porque su presencia se había convertido en un símbolo torpe de algo que no entendía. En era fácil, predecible, amable en el sentido cómodo de la palabra. La miraba con una devoción que no exigía nada a cambio, y ella, durante mucho tiempo, había aceptado eso como suficiente. Pero en la sesión, al sentir el cuerpo de él demasiado cerca, al notar su mano apoyándose en su espalda más de lo necesario, algo se había tensado en ella. No rechazo exactamente, más bien desconexión, y Rebeca lo había visto. No con morbo, no con juicio. Lo había visto como quien registra una verdad sin intervenir. Eso también la había irritado. Sarocha se preguntó en qué momento exacto había empezado a importarle. No recordaba una chispa clara ni un instante determinado. Tal vez fue desde el inicio. La forma en que Rebeca no la dirigía, no la corregía, no intentaba sacarle algo. Simplemente esperaba. Esperar era una forma de poder que no estaba acostumbrada a enfrentar. Por eso, cuando Rebeca respondió «no me incumbe», la frase había caído como un golpe seco. No por su contenido, sino por su falta de adornos. No había ironía, ni molestia, ni curiosidad disfrazada. Solo un límite. Y los límites la desarmaban. Esa noche, Sarocha no pudo dormir. Se levantó varias veces, caminó descalza por el departamento. Abrió el refrigerador sin hambre. En un momento se sorprendió a sí misma imaginando la sesión desde el punto de vista de Rebeca. Ella, detrás de la cámara, observándola sin apropiarse de nada. La idea la dejó inquieta. No quería ser observada así. O quizás sí. La confusión la irritó aún más. Rebeca, por su parte, había regresado a su rutina con una disciplina casi exagerada. Ediciones largas, música baja, café frío olvidado sobre la mesa. Trabajaba mejor cuando se forzaba a no pensar, y sin embargo, Sarocha se filtraba en los espacios muertos, en el silencio entre dos imágenes, en la pausa antes de guardar la cámara. Se decía que no había pasado nada, que había hecho lo correcto, que no tenía por qué involucrarse en historias ajenas, en rumores, en dinámicas que no le pertenecían. Pero se conocía lo suficiente como para saber que esa distancia no había sido casual. Había elegido ser indiferente, no por crueldad, no por estrategia consciente, sino porque necesitaba proteger algo que ni siquiera sabía nombrar todavía. Ver a Sarocha con En le había provocado una reacción visceral, inesperada, una mezcla de rechazo y celos que le resultó humillante. No tenía derecho a sentir eso. No eran nada, nunca lo habían sido, así que levantó un muro educado, profesional, impecable. Y el problema con los muros bien construidos es que funcionan demasiado bien. Irene fue la primera en notarlo. «Estás rara», le dijo una tarde, sentada en el borde de su cama.
mientras Rebeca revisaba fotos sin realmente mirarlas. Más seca, más contenida. Rebeca no respondió de inmediato. No quiero meterme donde no me corresponde, dijo finalmente. Nada más. Irene la observó con sospecha. Podrías profundizar. Eso suena a que ya estás metida, y no me queda claro de qué estamos hablando. Rebeca negó con la cabeza, pero no insistió. No tenía energía para explicarse, ni para admitir que algo estaba pasando. Irene no insistió, conocía a su amiga, sabía que la presión no funcionaba con ella. Los días siguientes transcurrieron con una normalidad apenas sostenida. No hubo contacto. No hubo ninguna excusa legítima para volver a cruzarse. Y sin embargo, la gala, esa noche que ya había quedado atrás, comenzó a reaparecer de formas inesperadas. No como invitación, no como promesa, sino como residuo. Sarocha lo notó primero en cosas pequeñas. Entrevistas que retomaban imágenes de esa noche, comentarios insistentes en redes, titulares que volvían a unir su nombre con el de En. Y, cada vez con más frecuencia, con el de Rebeca. La joven fotógrafa revelación. El nuevo ojo detrás de la imagen. La mirada que desnuda sin exhibir. No eran frases grandilocuentes, pero se repetían lo suficiente como para volverse imposibles de ignorar. A Sarocha le incomodaban más de lo que estaba dispuesta a admitir. No porque cuestionaran su lugar, eso lo tenía asegurado, sino porque desplazaban el foco. Porque, por primera vez, alguien vinculado a su imagen no era completamente absorbido por ella. Rebeca no orbitaba. No pedía permiso. No parecía agradecida. Eso la descolocaba. Recordó la gala sin querer hacerlo. No la noche completa, sino fragmentos. La forma en que Rebeca había llegado sola. La manera en que se había movido por el espacio sin buscar atención. El momento exacto en que sus miradas se cruzaron. Y luego, el punto en que Rebeca decidió mirar a otro lado. No fue desdén. Fue elección. Esa indiferencia seguía clavándosele en el pecho. Durante la sesión posterior, la que ahora no podía dejar de repasar, había sentido algo parecido. La misma distancia. La misma negativa a jugar el rol que el mundo parecía asignarle. Sarocha se sorprendió a sí misma revisando mentalmente la escena una y otra vez. El instante en que Eng se alejó. El silencio. La pregunta simple. La respuesta correcta. El muro. Lo que más la había irritado no fue el tono de Rebeca, sino la claridad. No había ambigüedad. No había curiosidad fingida. No había deseo de saber más. Y eso, para alguien acostumbrada a ser el centro de atención, incluso cuando no lo buscaba, resultaba casi ofensivo. Se dijo que no importaba, que no debía importarle, que era absurdo concederle tanto espacio mental a alguien con quien solo compartía trabajo. Pero el cuerpo no siempre obedece a la lógica. Había algo en la indiferencia de Rebeca que la desarmaba, porque no era frialdad, era control. Y Sarocha, sin quererlo, empezaba a preguntarse qué tendría que hacer para romperlo. Capítulo 12. El control y el ego. Sarocha no estaba acostumbrada a pasar desapercibida. No era vanidad, simple o no solo eso, sino una forma de estar en el mundo. Desde muy joven había aprendido que su presencia generaba reacciones. Miradas que se detenían más de lo necesario, silencios cargados de expectativa, gestos mínimos que delataban admiración, deseo o al menos curiosidad. Incluso quienes decían no interesarse por ella terminaban, tarde o temprano, orbitando alrededor de su imagen. Por eso, la indiferencia de Rebeca no solo le resultaba extraña, le resultaba inadmisible. Los días se le empezaron a hacer más largos de lo habitual. Cumplía con su agenda, sonreía frente a las cámaras, respondía a entrevistas con la naturalidad ensayada de quien sabe exactamente qué decir y cuándo. Pero en los espacios vacíos entre un traslado y otro, en los silencios del camerino, antes de dormir, la imagen de Rebeca volvía. No su rostro, exactamente. Su actitud, esa calma firme, esa manera de mirarla sin intentar retenerla, sin pedir nada. Sarocha se sorprendió a sí misma repasando la escena una y otra vez, buscando un gesto que indicara algo distinto. Una grieta, una señal de interés reprimido. Pero no la encontraba. Y eso hería algo profundo. No porque quisiera agradarle, sino porque necesitaba saber que podía. Una tarde,
Después de una jornada particularmente agotadora, tomó el teléfono y llamó a Nam. «Ven a casa», dijo. «Ahora». Nam reconoció el tono de inmediato. No preguntó por qué. Cuando llegó, encontró a Sarocha sentada en el sofá, con las piernas recogidas, el cabello suelto, el rostro serio. No parecía cansada. Parecía concentrada. «¿Todo bien?», preguntó Nam, dejando su bolso a un lado. «Necesito que hagas algo por mí», respondió Sarocha. Nam se sentó frente a ella atenta. «Dime». Sarocha sostuvo su mirada sin titubear. «Quiero trabajar con Rebeca». Nam parpadeó. «¿La fotógrafa?» «Sí». «Otra sesión». No corrigió Sarocha. «Quiero que sea mi fotógrafa». Nam frunció ligeramente el ceño. «Eso no es habitual. Tú no sueles imponer equipos creativos, menos aún de forma exclusiva. Esta vez sí». Nam cruzó las piernas, evaluándola. «¿Puedo saber por qué?» Sarocha sonrió. No fue una sonrisa abierta ni seductora. Fue breve, ladeada, cargada de intención. «Porque quiero». Nam suspiró. «Eso no me basta». Sarocha se inclinó apenas hacia adelante. «Ponlo como condición», dijo. «A las revistas. A las marcas. Si quieren trabajar conmigo, Rebeca hace las fotos». «¿Sabes lo que eso implica?», preguntó Nam. «Va a levantar preguntas. Va a generar rumores. Me da igual». Nam la observó en silencio unos segundos más. «Esto no es solo trabajo», dijo finalmente. «Te conozco demasiado bien». Sarocha sostuvo la mirada. «No necesito que me analices», respondió. «Solo hazlo». Hubo un instante tenso. Luego Nam asintió. «Está bien. Pero no te quejes después si esto se te va de las manos». Sarocha no respondió. Por dentro, algo se acomodó. No estaba pensando en consecuencias. Estaba pensando en control. En recuperar esa sensación primaria de saber que podía provocar algo en ella. Lo que fuera. Incluso irritación. Incluso rechazo. Prefería eso al vacío. Esa noche, cuando Nam ya se había ido, el timbre volvió a sonar. Sarocha dudó antes de abrir. No esperaba a nadie. Y sin embargo, no se sorprendió. Él estaba allí con una botella de vino y una expresión que no era del todo segura, como si hubiera ensayado ese momento varias veces. «No sabía si era buena idea venir», dijo. «Pero necesitaba hablar contigo». Sarocha respiró hondo. «Estoy cansada, ¿eh? Lo entiendo», respondió él. «Prometo no quedarme mucho». Ella lo miró unos segundos más, evaluando. Luego se hizo a un lado. «Pasa». Sirvió el vino en 2 copas. El ambiente era tranquilo, casi doméstico. Bebió un sorbo antes de hablar. «Quería disculparme», dijo. «Por lo de la gala». Sarocha no lo interrumpió. «No debí intentar besarte», continuó. «Fue un error. No era la manera. No quiero que pienses que no respeto tus límites». Ella dejó la copa sobre la mesa. «Aprecio que lo digas», respondió. «Pero necesito ser clara contigo». Levantó la mirada. «Nunca va a pasar nada entre nosotros», dijo Sarocha sin dureza, pero sin margen. «No quiero que te confundas». El silencio cayó como un peso. «Pensé que», empezó y se detuvo. «Somos rentables», añadió él, buscando recomponerse. «A la gente le gustamos juntos. Podríamos aprovecharlo más». Sarocha negó despacio. «Eso es trabajo», dijo. «Y nada más». Bajó la mirada. «A mí sí me gustas», admitió. «De verdad». Sarocha no sintió culpa. Solo una ligera incomodidad. «Lo siento», respondió. «Pero no es mutuo». Asintió derrotado. Cuando se fue, Sarocha se quedó sola, con la copa intacta entre las manos. Pensó en Rebeca, en su distancia, en su silencio, en la manera en que no parecía necesitar nada de ella. Y por primera vez, no sintió curiosidad. Sintió desafío. Y se dijo, con una certeza peligrosa, casi íntima: «No voy a permitir que me ignores». No porque la quisiera, sino porque no soportaba no ser deseada. Y así, sin saberlo del todo, acababa de iniciar un juego que ya no dependía solo de su voluntad. Capítulo 13. La trampa de Sarocha. El correo llegó a media mañana, cuando Rebeca estaba revisando material pendiente y reorganizando la semana con la meticulosidad que siempre la había salvado del caos. No era una bandeja saturada. Desde hacía años había aprendido a filtrar,
a decidir qué voces merecían entrar y cuáles no. Para ella el silencio también era una herramienta de trabajo. Por eso ese mensaje destacó de inmediato. No por el asunto sobrio, profesional, sino por el remitente. Propuesta de colaboración, reunión formal. Rebeca no abrió el correo de inmediato. Se quedó mirando la pantalla unos segundos, como si el tiempo previo a la lectura pudiera prepararla para algo que todavía no entendía del todo. Luego hizo clic. El nombre de la agencia apareció claro, contundente. No era una agencia cualquiera. Era una de esas que marcan trayectorias, que pueden elevar un nombre o devorarlo si no encaja del todo. Rebeca lo sabía. Había investigado ese mundo lo suficiente como para no idealizarlo. Leyó despacio. El texto estaba cuidadosamente construido. Nada de promesas excesivas. Nada de halagos gratuitos. Hablaba de varios proyectos en desarrollo, de una posible colaboración sostenida, de marcas internacionales interesadas en su mirada. No mencionaba cifras. No mencionaba condiciones. Proponía simplemente una reunión presencial el lunes siguiente para presentar la propuesta formal. Rebeca apoyó la espalda en la silla y exhaló con lentitud. No era la primera vez que recibía correos así en las últimas semanas. Desde la publicación de las fotos, su nombre había empezado a circular con una velocidad que no le resultaba cómoda. Había aprendido a decir que no. Agradecía el interés, explicaba que no encajaba con su agenda o con su línea de trabajo, y seguía adelante sin mirar atrás. Hasta ahora había funcionado. Ese correo, sin embargo, era distinto. No tanto por lo que decía, sino por quién lo decía. El peso de la agencia se sentía entre líneas. La invitación no era agresiva, pero tampoco inocente. Era una puerta que se abría con la expectativa implícita de que quien la cruzara entendiera las reglas del juego. Dudó. Se preguntó qué querían exactamente de ella. Si buscaban su mirada o solo su nombre reciente. ¿Qué tipo de proyectos implicaba esa colaboración? ¿Qué nivel de exposición? ¿Qué concesiones? Pensó en ese mundo que siempre la había incomodado un poco. Contratos cerrados, sonrisas falsas, dinámicas de poder que rara vez se explicitan del todo. Pensó en cuánto le costaba sentirse observada fuera de su rol de observadora. Estuvo a punto de cerrar el correo sin responder. El cursor se desplazó hacia la esquina de la pantalla, casi por reflejo. Entonces se detuvo. Escuchar no implicaba aceptar. No todavía. Respondió con un mensaje breve y correcto. Agradeció el contacto. Confirmó su disponibilidad para la reunión del lunes. Nada más. Sin entusiasmo. Sin preguntas. Sin promesas implícitas. Cuando envió el correo, no sintió alivio ni satisfacción. Sintió una leve inquietud, como si hubiera movido una pieza en un tablero que todavía no alcanzaba a ver completo. Ese mismo día, en otra parte de la ciudad, Nam llamó a Sarocha. Ya la contactaron, dijo directa, sin rodeos. La agencia le envió la propuesta. Reunión el lunes. Sarocha estaba sentada frente al espejo de su habitación, desmaquillándose con movimientos lentos, casi ceremoniales. El algodón recorría su piel con precisión, como si cada gesto formara parte de un ritual aprendido. Al escuchar la frase, sonrió apenas. No era una sonrisa amplia, era una confirmación. Perfecto, respondió. Nam hizo una pausa, como si midiera sus palabras. Quiero que sepas algo, continuó. Ella no suele aceptar este tipo de reuniones. Ha rechazado cosas mucho más grandes. Pero aceptó, replicó Sarocha, sin levantar la voz. Nam guardó silencio un segundo. Sí. Sarocha dejó el algodón sobre la mesa y alzó la mirada hacia su reflejo. Sus ojos brillaban con una atención distinta, despierta. Tienes que estar presente, dijo. En la reunión. Eso no es habitual, respondió Nam. Normalmente dejamos que la agencia maneje ese primer acercamiento. No me importa, contestó Sarocha sin tensión, como si estuviera hablando de algo evidente. Nam suspiró, consciente de que estaba entrando en un terreno que no era solo profesional. ¿Quieres que la convenza? Quiero que hagas lo posible para que acepte, corrigió Sarocha. Nam la conocía demasiado bien como para no percibir el matiz. No era una petición estratégica. Había algo personal ahí, aunque no se nombrara. Esto no es solo carrera, ¿verdad?, preguntó. Sarocha sonrió, esta vez sin ocultarlo. Una sonrisa lenta, segura,
casi indulgente. Solo asegúrate de que no se escape. Colgó antes de que Nam pudiera insistir. Sarocha se quedó unos segundos mirando su reflejo. No había ansiedad. No había duda. No había nerviosismo anticipatorio. Había expectativa. Y muy en el fondo, una certeza peligrosa. Esta vez, no estaba dispuesta a tolerar la indiferencia. Después de colgar, Sarocha decidió relajarse. No había compromisos agendados ni mensajes pendientes. Había cancelado una cena que no le interesaba lo suficiente y dejado sin respuesta una invitación que, en otro momento, habría aceptado por inercia. El silencio que la rodeaba no era vacío, era una elección. Un espacio limpio donde podía escucharse pensar sin interrupciones. Se sirvió una copa de vino tinto y caminó descalza hasta el ventanal. La ciudad se desplegaba abajo como un organismo vivo. Luces encendiéndose y apagándose, ventanas iluminadas, autos moviéndose sin destino aparente. Todo seguía su curso, ajeno a ella. Le gustaba esa sensación. Sonrió apenas. Rebeca iba a aceptar. No lo sabía por datos concretos ni por la seguridad que da la experiencia profesional. Lo sabía de otra manera, con esa intuición aguda que siempre le había permitido anticiparse a los movimientos ajenos. Rebeca no era de las que huían frente a lo incómodo. No se retiraba cuando algo la descolocaba. Observaba, medía, permanecía el tiempo justo para entender. Eso era lo que la hacía distinta. Y peligrosa. Apoyó la copa contra el vidrio frío y dejó que su mente se adelantara al lunes. Visualizó la sala de reuniones. Amplia, neutra, diseñada para imponer una calma estratégica. Imaginó a Rebeca entrando sin prisa, con esa forma suya de ocupar el espacio sin pedir permiso, sin imponerse tampoco. Seria, alerta, con la guardia alta aunque fingiera naturalidad. Sarocha conocía bien ese gesto. El leve ajuste de postura, la mirada que escanea antes de fijarse, la atención que no se entrega de inmediato. Fingiría neutralidad. Fingiría que aquel encuentro era uno más. Como si no supiera o no quisiera admitir que nada de eso era casual. La idea de tenerla cerca le provocó una satisfacción lenta, profunda, casi física. No era solo deseo. Era la necesidad de recuperar algo que se le había escapado sin entender cómo. Desde la sesión, algo había quedado mal acomodado dentro de ella. No estaba acostumbrada a que alguien no reaccionara como esperaba, a que su presencia no generara ni tensión visible ni interés evidente. Rebeca había escuchado, había respondido, pero no había cedido. No había buscado agradar. No había intentado descifrarla. Eso había dolido más de lo que Sarocha admitiría. «Vas a caer», murmuró sin darse cuenta, observando su propio reflejo en el vidrio. «Todos lo hacen». No lo dijo con crueldad, tampoco con soberbia. Lo dijo como quien enuncia una verdad comprobada demasiadas veces. Una certeza construida con años de miradas sostenidas, de silencios que se volvían expectantes, de personas orbitando a su alrededor. Se bebió el vino con calma. Imaginó la distancia acortándose no de golpe, sino en capas. Una conversación correcta, una observación aparentemente casual, una pregunta colocada en el momento justo. Imaginó la indiferencia de Rebeca resquebrajándose apenas, lo suficiente como para dejar ver una grieta. No pensó en límites. No pensó en consecuencias. Pensó en control, en influencia, en la tranquilidad de volver a ser el centro de algo que, sin saber cómo, había empezado a girar fuera de su órbita. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Rebeca estaba sentada frente a su computador portátil. Había intentado seguir con su rutina después de responder el correo, pero algo no encajaba. Esa sensación leve, persistente, que no se iba aunque uno se obligue a pensar en otra cosa. Finalmente cedió y abrió el navegador. Buscó la agencia. Leyó con atención. Su historia, los proyectos que habían impulsado, los nombres que aparecían una y otra vez asociados a campañas internacionales. Todo estaba presentado con una narrativa impecable. Demasiado. Y entonces los vio. Sarocha, Eng. Sus nombres aparecían juntos con una naturalidad que no dejaba lugar a dudas. Fotografías cuidadas, entrevistas, artículos que los describían como un dúo eficaz, atractivo, solicitado. No había exceso de intimidad en las imágenes, pero sí una cercanía calculada.
Rebeca frunció el ceño. ¿Por qué querían a alguien como ella? Su trabajo no se alineaba del todo con ese universo. No construía imágenes pulidas para vender aspiraciones ajenas. No suavizaba bordes. No se adaptaba con facilidad a moldes cerrados. Su mirada era otra, más incómoda, menos complaciente. Volvió a pensar en Sarocha, en su mirada durante la sesión, en esa aclaración innecesaria, casi defensiva. Eng solo es un amigo. En la tensión apenas perceptible cuando Rebeca no reaccionó como se esperaba de ella. Sacudió la cabeza. No, estaba forzando conexiones. Una agencia grande podía interesarse en perfiles diversos. No todo tenía que girar alrededor de una sola persona. Cerró el navegador con más brusquedad de la necesaria y se levantó para preparar algo de comer, intentando cortar el hilo de pensamientos antes de que se volviera obsesivo. Pero mientras cortaba verduras, mientras el agua hervía, la idea regresó. Insistente, incómoda, no como una sospecha clara, sino como una pregunta que no encontraba descanso. ¿Por qué siento que esto no es casual? No supo responderse. Solo supo que había aceptado una reunión sin entender del todo el terreno que estaba pisando. Que algo se había activado con ese simple sí enviado por correo. Y que, aunque todavía no podía verlo completo, ya estaba dentro de un juego donde las reglas no le habían sido explicadas. Eso más que la exposición, más que la agencia era lo que realmente la inquietaba. Y aún así, no pensaba retroceder. No todavía. Capítulo 14. La reunión. La sala de reuniones era exactamente como Rebeca había imaginado. Amplia, luminosa, cuidadosamente neutra. Una mesa larga de madera clara, sillas cómodas pero impersonales, paredes blancas sin cuadros ni marcas visibles. No había nada que distrajera. Todo estaba dispuesto para que lo importante ocurriera en las palabras o en lo que se callaba. Era un espacio pensado para negociar. Rebeca llegó 10 minutos antes. No por ansiedad, sino por hábito. Siempre llegaba antes. Le permitía observar, tomar el pulso del lugar, acomodar su respiración al ambiente. Cerró la puerta con cuidado y avanzó unos pasos, deteniéndose un instante en el centro de la sala. Miró alrededor como si buscara señales invisibles en la disposición de los objetos. Eligió una silla que no estaba exactamente en la cabecera ni completamente al margen. Dejó el bolso a un lado, apoyó las manos sobre la mesa y respiró hondo. No había nervios, pero sí una alerta suave y constante. No le gustaban ese tipo de encuentros. No porque dudara de su trabajo. Conocía su valor y sus límites. Lo que la incomodaba era todo lo que solía venir después. Expectativas implícitas, concesiones disfrazadas de oportunidades, la sensación de que alguien intentaría decirle cómo mirar. Había aprendido a decir que no, y a hacerlo sin culpa. La puerta se abrió con suavidad y Nam entró primero, seguida por el director de la agencia. Nam sonrió con cordialidad medida, de esas que no buscan cercanía, pero tampoco levantan barreras. Gracias por venir, Rebeca. Gracias a ustedes por la invitación, respondió ella, con un tono correcto, profesional, sin adornos innecesarios. Se estrecharon la mano brevemente. Nam tomó asiento frente a ella. Durante los primeros minutos, la conversación se movió en un terreno seguro. La trayectoria de la agencia, su expansión internacional, la búsqueda de miradas originales que aportaran algo distinto al discurso visual dominante. Rebeca escuchaba con atención, asentía lo justo, intervenía solo cuando era necesario. Su cuerpo estaba relajado, pero su mente trabajaba rápido, separando lo relevante de lo decorativo. Había oído discursos similares antes. Entonces la puerta volvió a abrirse. Sarocha entró. No hizo ruido. No anunció su llegada. Simplemente cruzó el umbral y ocupó su lugar como si siempre hubiera estado allí, como si la escena se hubiera diseñado para ese momento exacto. Su presencia alteró la atmósfera sin que nadie dijera una palabra. Su mirada se cruzó con la de Rebeca apenas un segundo. Fue breve, preciso, suficiente. Rebeca sostuvo el contacto visual sin esquivarlo, pero tampoco lo prolongó. No sonrió. No endureció el gesto. Fue una neutralidad pulcra, casi quirúrgica. Ese gesto mínimo, esa ausencia de reacción, fue notado. Sarocha lo registró. Se sentó con calma,
acomodándose con un movimiento lento, controlado. Su postura era abierta, segura, como si el espacio le perteneciera sin necesidad de afirmarlo. La conversación continuó, pero algo había cambiado. Sarocha tomó la palabra y comenzó a hablar de conceptos, de identidad visual, de procesos creativos que escapaban a lo meramente estético. Hablaba con claridad, con conocimiento real, pero también con una intensidad suave que obligaba a escucharla. No alzaba la voz. No necesitaba hacerlo. Rebeca no podía negar que sabía lo que hacía. Había coherencia en su discurso. Había criterio. Y aún así, algo no terminaba de convencerla. Tal vez era la sensación de que aquella reunión tenía capas que no estaban siendo nombradas. Tal vez era la forma en que Sarocha la observaba cuando ella no hablaba, como si estuviera midiendo algo más que su respuesta profesional. Antes de avanzar, dijo Rebeca, finalmente, rompiendo el ritmo: necesito entender bien qué esperan de mí. No suelo trabajar con agencias grandes, y cuando lo hago, es bajo ciertas condiciones. Nam levantó ligeramente las cejas, interesada. Por supuesto. Rebeca respiró hondo. No era un gesto teatral. Era una preparación interna. Trabajo con equipos reducidos, continuó. No me gusta tener demasiadas personas alrededor. Necesito tiempo, silencio, margen de decisión. No construyo imágenes rápidas ni complacientes. No trabajo para satisfacer expectativas externas si eso compromete el resultado. Si esperan algo distinto, prefiero decirlo ahora. El silencio que siguió no fue incómodo, pero sí denso. Sarocha la observaba sin intervenir, con una atención que no era pasiva. Había algo casi expectante en su mirada, como si quisiera ver hasta dónde llegaría, si retrocedería o se sostendría en su postura. Eso es precisamente lo que nos interesa, dijo el director de la agencia finalmente. Tu método, tu mirada. Justamente porque no es negociable. Rebeca frunció apenas el ceño. Aún así añadió, no suelo comprometerme sin estar segura. Y siendo honesta, todavía no lo estoy. Nam intercambió una mirada rápida con Sarocha. No fue una consulta. Fue una confirmación silenciosa. Luego volvió a mirar a Rebeca. Quiero ser clara contigo, dijo. Esta propuesta no surge solo de una evaluación general. No es un casting abierto ni una prueba de estilo. Sarocha está particularmente interesada en que te incorpores al equipo. Rebeca levantó la mirada, sorprendida. No esperaba esa franqueza. Sarocha habló entonces, con voz tranquila, sin urgencia. He seguido tu trabajo desde antes de nuestra sesión. No es fácil encontrar a alguien que no se traicione por encajar, que no diluya su mirada cuando el contexto se vuelve más grande. Eso es valioso. Rebeca sintió una incomodidad difícil de nombrar. No era halago, era algo más preciso, más expuesto. ¿Y eso basta para una invitación así?, preguntó, cuidando que su tono no sonara defensivo. Para mí sí, respondió Sarocha sin rodeos. La honestidad directa la descolocó más de lo que quiso admitir. Rebeca dudó. Lo sintió en el pecho, en la forma en que su cuerpo se tensó apenas. Sabía que debía hacerlo. Una parte de ella quería levantarse, agradecer y marcharse sin comprometer nada, fiel a su costumbre de no cruzar límites innecesarios. Pero había otra cosa. Una atracción que no era física ni evidente. Era más sutil, más peligrosa. Una curiosidad que no podía justificar del todo con argumentos racionales. Tal vez sí lo entendía. Tal vez aceptaba porque quería ver hasta dónde llegaba eso. Porque quería comprobar si esa intuición tenía fundamento o era solo una proyección. Aceptaría, dijo finalmente, pero con límites claros. No cedo control creativo. No trabajo bajo presión artificial. Y si en algún punto siento que esto deja de ser honesto, me voy. Sin conflicto. Sarocha sonrió apenas. No era una sonrisa complacida. Era una sonrisa interesada. Eso lo hace aún más interesante. El director asintió, visiblemente satisfecho. Tomó algunas notas, habló de próximos pasos, de contratos que se revisarían más adelante, de tiempos flexibles. Rebeca escuchaba, respondía, pero ya no estaba completamente ahí. Cuando la reunión terminó, se despidieron con cortesía. Al salir del edificio, Rebeca sintió el aire de la calle como un golpe suave en el rostro. Caminó unos pasos antes de darse cuenta de que su respiración no era la misma de antes.
Había cruzado una línea invisible. No sabía exactamente cuál, pero la sentía bajo los pies. Sarocha se quedó en la sala de reuniones varios minutos después de que Rebeca se fuera. No fue un descuido ni una pausa casual. Fue una decisión consciente. Permaneció sentada en la misma silla, con la espalda recta, las manos apoyadas sobre la mesa, observando el espacio como si aún quedara algo suspendido en el aire. El leve eco de la puerta cerrándose todavía parecía vibrar en las paredes. No hizo ningún comentario inmediato. No los necesitaba. Había visto lo que quería ver. La duda inicial en los ojos de Rebeca. La resistencia genuina no impostada. Y finalmente la decisión. No había sido una aceptación impulsiva ni complaciente. No había sido un sí automático ante el poder de la agencia o el prestigio del nombre. Había sido una elección pensada, medida, casi incómoda para ella misma. Eso era lo que más la satisfacía, porque Sarocha conocía bien la diferencia entre quienes se rendían por ambición y quienes lo hacían porque algo los había tocado en un punto que no podían ignorar. No era una apuesta segura, comentó Nam, rompiendo el silencio mientras cerraba su cuaderno. Podría haberse ido. Sarocha no desvió la mirada del punto fijo frente a ella, pero no lo hizo, respondió, porque quiso quedarse. Nam la observó con atención. No era la primera vez que veía ese gesto en ella, esa quietud posterior a una victoria silenciosa. No había celebración ni triunfalismo evidente, solo una calma satisfecha, casi elegante. «¿Profesionalmente?», preguntó. Sarocha tardó un segundo más de lo habitual en responder. Ese segundo fue revelador. «Eso también», dijo al fin. Nam arqueó apenas una ceja, pero no insistió. Conocía ese límite. Sabía cuándo Sarocha no iba a explicar nada más, incluso si ella misma aún no lo hacía del todo. Cuando Sarocha se quedó sola, se permitió relajarse. Apoyó la espalda en la silla, cruzó una pierna sobre la otra y dejó escapar una sonrisa lenta, sin testigos. No era euforia, no era entusiasmo infantil, era algo más denso, más íntimo. La satisfacción de haber recuperado el centro de gravedad. Durante semanas, algo había estado fuera de lugar. La indiferencia de Rebeca había sido una anomalía difícil de tolerar. No porque necesitara aprobación constante o eso se decía, sino porque no encajaba con el orden natural de las cosas tal como ella las conocía. Sarocha estaba acostumbrada a provocar reacción, admiración, deseo, fascinación, incluso rechazo, si venía cargado de intensidad, pero indiferencia real. Eso era distinto, y no lo soportaba. Ahora, en cambio, la situación había cambiado. Rebeca estaría cerca, lo suficiente como para observarla de nuevo, para entenderla, para desmontar esa neutralidad tan cuidadosamente construida. Sarocha no pensaba en seducción explícita. No aún. Pensaba en presencia, en repetición, en el desgaste lento de la distancia, en cómo, tarde o temprano, la mirada de Rebeca dejaría de ser tan limpia, tan ajena. No porque Sarocha lo forzara, sino porque siempre pasaba. «No puedes mirar tanto tiempo sin involucrarte», murmuró para sí, levantándose finalmente. «Nadie puede». Salió de la sala con paso tranquilo, convencida de que el tablero empezaba, por fin, a acomodarse a su favor. Esa misma noche, Rebeca llegó a su casa con una sensación difícil de definir. No era euforia. No era miedo. Era una inquietud baja, persistente, como una pregunta que no terminaba de formularse. Dejó las llaves sobre la mesa de la entrada. Se quitó los zapatos sin apuro y caminó hasta el living sin encender la luz. El departamento estaba en silencio, apenas iluminado por la claridad que entraba desde la calle. Se sentó en el sofá y dejó caer los hombros. Recién entonces se permitió sentir el cansancio. Había tomado la decisión correcta. La pregunta apareció sin dramatismo, pero con peso. Rebeca no solía dudar de sus elecciones una vez hechas. Era una de sus fortalezas. Y sin embargo, esa noche, la certeza no llegaba. Repasó la reunión mentalmente. Las palabras medidas de Nam. La sala aséptica. Y sobre todo, Sarocha. La forma en que había hablado. La forma en que la había mirado cuando dijo que le interesaba su trabajo. Solo eso. Supuestamente. No hubo halagos excesivos. No hubo promesas grandilocuentes.
Solo una afirmación directa, casi desnuda. ¿Por qué Sarocha la quería cerca? Rebeca no se consideraba ingenua. Sabía reconocer cuando algo iba más allá de lo profesional. Y aunque no podía señalar un gesto concreto, una frase explícita, había sentido algo moverse bajo la superficie. ¿Era realmente solo trabajo? ¿O había algo más? Algo que no se había dicho porque todavía no tenía forma, pero que ya existía. Cerró los ojos y apoyó la cabeza en el respaldo del sofá. No le gustaba no tener respuestas claras. No le gustaba moverse por intuición cuando no podía sostenerla con argumentos. Y aún así, había aceptado sin exigir explicaciones completas. Tal vez porque una parte de ella quería descubrirlas por sí misma. Tal vez porque la presencia de Sarocha la incomodaba, pero también la desafiaba. Suspiró larga y lentamente. Ya no había vuelta atrás. Había cruzado una puerta que no se cerraba sola. Lo sabía. Y aunque la idea la inquietaba, también despertaba algo que llevaba mucho tiempo dormido. Una curiosidad viva, peligrosa, imposible de ignorar. Rebeca abrió los ojos y miró la oscuridad del departamento. No sabía qué iba a encontrar al otro lado de esa decisión. Pero, por primera vez en mucho tiempo, no estaba segura de querer evitarlo. Y esa certeza ambigua, incómoda y silenciosa, la acompañó hasta que finalmente se levantó del sofá, sabiendo que nada, a partir de ahora, iba a ser tan simple como antes. Capítulo 15. La distancia empieza a fallar. El primer proyecto llegó antes de que Rebeca pudiera acomodarse del todo a la idea de haber aceptado. No hubo tiempo para procesarlo como una decisión abstracta o una posibilidad futura. Apenas terminó de ordenar mentalmente lo ocurrido en la reunión. La agenda se llenó de fechas, correos de producción, confirmaciones técnicas. El trabajo se materializó con la velocidad de algo que ya estaba decidido desde antes. No era una campaña gigantesca ni un despliegue excesivo. Eso, en cierto modo, la tranquilizó. Era, según la agencia, una editorial de transición. Importante, bien posicionada, pensada para marcar una dirección sin llamar demasiado la atención. Un proyecto que serviría para probar dinámicas. Esa palabra probar no le gustó. No porque dudara de sí misma, sino porque implicaba algo más que lo técnico. Probar siempre significaba observar, medir, sacar conclusiones. Y Rebeca no estaba segura de querer ser observada. Aún así, aceptó las condiciones iniciales y dejó claras las suyas desde el primer intercambio. Equipo reducido. Silencio en el set. Tiempo real para trabajar, sin apuros artificiales ni interferencias externas. Lo dijo con firmeza, sin adornos. Sorprendentemente, nadie objetó. El estudio elegido era amplio, de techos altos, con una estructura limpia que permitía que la luz natural entrara sin obstáculos. Los ventanales laterales filtraban el sol de la mañana de forma casi perfecta, creando sombras suaves que se desplazaban lentamente a medida que avanzaban las horas. Rebeca llegó temprano, como siempre. No porque se sintiera insegura, sino porque necesitaba ese tiempo previo para apropiarse del espacio. Caminó el estudio de punta a punta, deteniéndose en puntos específicos, observando cómo la luz caía a distintas horas, cómo el ambiente cambiaba. Ajustó mentalmente encuadres antes incluso de montar la cámara. Ese ritual era suyo. Le permitía entrar en control, en foco, en distancia. Cuando Sarocha llegó, lo hizo sin comitiva innecesaria. Solo ella, Nam, y una estilista que se mantuvo discretamente al margen. No hubo flashes, ni saludos efusivos, ni comentarios superfluos. Nada que rompiera el equilibrio inicial. «Buenos días», dijo Sarocha, con una calma estudiada, casi sobria. «Buenos días», respondió Rebeca, profesional, correcta. Nada más. Durante la primera hora la dinámica fue impecable. Rebeca daba indicaciones claras, precisas, sin elevar la voz ni recurrir a gestos innecesarios. Su lenguaje era directo, casi minimalista. Sarocha la seguía con una atención que no era su misión, sino algo más interesante. Una escucha activa, consciente, atenta a los matices. No preguntaba de más, pero tampoco se limitaba a obedecer. Ajustaba una postura apenas. Cambiaba el ángulo del mentón. Probaba un gesto distinto sin romper la consigna.
Observaba el resultado en el monitor con una concentración crítica que no fingía. Eso, contra su voluntad, Rebeca lo apreció. La tensión no estaba en lo evidente. No había roces, ni comentarios fuera de lugar, ni gestos explícitos. Estaba en lo que se acumulaba. En la forma en que Sarocha sostenía la mirada un segundo más de lo estrictamente necesario cuando esperaba la siguiente indicación. En cómo se movía dentro del encuadre con plena conciencia de su cuerpo, pero dejando siempre un margen de ambigüedad, como si no terminara de entregarse del todo. En la facilidad con la que parecía leer el ritmo interno de Rebeca, incluso anticiparlo. A mitad de la sesión, mientras ajustaba una lente, Rebeca sintió la presencia de Sarocha a su lado. No fue brusco, no fue invasivo, simplemente ocurrió. ¿Prefieres que mantenga esta postura o que la rompa un poco más?, preguntó ella, en voz baja, casi confidencial. Rebeca levantó la vista. Estaban demasiado cerca para ser estrictamente profesional. No se tocaban, pero el espacio entre ambas era menor al habitual. Lo suficiente como para notarlo. Rómpela, respondió, pero sin exagerar. Sarocha sonrió apenas, una curva mínima en los labios. Eso hago siempre. La frase fue dicha con ligereza, pero algo en su tono quedó suspendido entre ambas, como una vibración que no encontraba dónde asentarse. Rebeca no respondió. Se limitó a volver a la cámara, pero sintió por primera vez que su habitual distancia no se acomodaba tan fácilmente. No era que Sarocha la estuviera desafiando de forma abierta. Era peor. Sarocha empezó a probar límites sin hacerlo evidente. No invadía, no tocaba, no decía nada explícito. Solo se quedaba un poco más cerca de lo funcional. Solo esperaba las indicaciones sin apartar la mirada. Solo hacía preguntas que no eran necesarias, pero tampoco inocentes. Así está bien para ti. ¿Esto es lo que buscas o quieres algo más crudo? ¿Prefieres control o accidente? Cada vez que decía para ti, Rebeca sentía una leve fricción interna. No era profesionalmente incorrecto. No había nada que objetar en términos formales. Pero tampoco era neutro. En un descanso breve, Rebeca se apartó hacia una mesa lateral para revisar las imágenes. Necesitaba espacio, aire, recordarse a sí misma que estaba ahí por trabajo y solo por eso. Sarocha se acercó con una botella de agua y la dejó a su lado sin decir nada. Gracias, dijo Rebeca, sin mirarla. Estás tensa, comentó Sarocha, como si hablara del clima, sin juicio aparente. Rebeca alzó la vista, molesta consigo misma por mostrarlo. Estoy concentrada. No lo parece, respondió Sarocha, sin rastro de provocación evidente. Ese fue el primer quiebre real. No una discusión. No un choque frontal. Una observación demasiado certera. Rebeca cerró los ojos un segundo. Luego los abrió recompuesta. Sigamos, dijo, marcando el límite con una firmeza que no admitía réplica. Y siguieron. Pero algo ya no estaba igual. A medida que avanzaba la sesión, Rebeca empezó a notar pequeños desajustes en sí misma. Se distraía. Dudaba un segundo antes de dar indicaciones que normalmente salían de forma automática. Era consciente de Sarocha incluso cuando no estaba en su campo visual. Eso la irritaba. No con Sarocha, consigo misma. Al final del día, cuando dieron por terminada la sesión, el cansancio era distinto. No físico, mental. Como si hubiera sostenido una tensión invisible durante horas. Buen trabajo, dijo Nam, satisfecha. Esto va a funcionar muy bien. Rebeca asintió, recogiendo su equipo con movimientos metódicos. Gracias, respondió Sarocha. Me gusta cómo trabajas. Rebeca sostuvo la mirada esta vez. No por desafío, por honestidad. Me gusta trabajar así, dijo. Sin interferencias. Sarocha inclinó levemente la cabeza, como si aceptara una regla implícita. Entonces tendremos que aprender a movernos dentro de eso. La frase no era un desafío, pero tampoco una concesión. Cuando Rebeca se quedó sola en el estudio, se apoyó un momento en la mesa y respiró hondo. Escuchó el eco suave del lugar vacío, la ausencia repentina de cuerpos, de miradas. Había hecho su trabajo. Bien, y aún así, sentía que algo se le había deslizado entre los dedos. Su distancia, esa que siempre la había protegido, ya no se sentía tan firme. No porque Sarocha la hubiera cruzado,
sino porque había aprendido a rodearla. Y eso, pensó Rebeca mientras apagaba las luces, era mucho más peligroso. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.